En los últimos días somos testigos de un conflicto entre dos pequeños países. Pero a pesar de sus diminutos tamaños, despiertan sentimientos enormes en todo el mundo. Todo el mundo árabe está ahora levantado en contra de Israel y a favor de Palestina. Y si bien piensas que esto no tiene que ver de un conflicto entre árabes y judíos y que es solo en contra del sionismo, pues hay una leyenda que los judíos vivieron muy bien en tierras árabes, pues creo que debes revisar la historia. Remitámonos solo al siglo XX, donde en 1912, el 17 de abril, 51 judíos murieron en Marruecos por una revuelta en el momento que el sultán Mulay Abad al-Hafjat, no creo que lo haya pronunciado bien, firmó un polémico acuerdo con Francia. ¿Por qué mataron judíos? Pues no lo sé, pero parece que estaba más o menos accesible y lo hicieron. En 1941, el 1 de julio, empezó el famoso Parhud en Irak, un pogromo de árabes contra judíos donde murieron más de 200 judíos y miles fueron heridos por la multitud árabe musulmana. Casas saqueadas y en llamas y mucho más. Como te dije, esto es solamente el siglo XX, hay mucho más. Ya en el año 622, después de la Hora Común, 700 judíos de la tribu de Qurayza fueron decapitados por orden nada más y nada menos que de Muhammad, el profeta del Islam. Desde ese día los judíos no lo han tenido fácil en tierras musulmanas. Y abajo en la descripción te dejo un link de Wikipedia para que puedas ver los hechos históricos. Pero este no es un vídeo de historia, sino que en este vídeo vengo a contarte la raíz del conflicto y sobre todo el futuro. A contarte si hay esperanza o solución para este conflicto, y para esto debemos conocer la historia de dos personajes bíblicos, Isaac e Ismael. Isaac e Ismael son los dos hijos de Abraham, el padre de la fe monoteísta. Según el relato bíblico, Abraham estaba casado con Sara, quien era estéril, no podía tener hijos. Es por eso que Sara le pidió a su esposo allegarse a su sierva Agar, para que ésta le conciba descendencia. Así que Abraham tomó a Agar como su segunda esposa, de quien dio a luz a su primer hijo, Ishmael, en hebreo, o Ismael en español. Pero antes debemos saber que esta señora Agar no era solo una sierva. El relato bíblico nos cuenta que Dios le ordenó a Abraham ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegó a la tierra prometida, hubo allí una gran hambruna que instó a Abraham a descender a Egipto, tierra árabe. Sara era hermosa y Abraham, por miedo a que no le maten a él para quedarse con ella, dijo que era su hermana. La hermosura de Sara no tardó en llamar la atención de los egipcios, quien la llevaron al faraón para que ésta la tome como mujer. El Midrash cuenta que por un milagro divino, Sara fue devuelta a Abraham antes de ser tocada por el faraón. Y con ella, también la hija del mismo faraón, quien después de ver los grandes milagros de Dios, se asombró de la grandeza de este hombre Abraham y por eso le dijo a su hija: es mejor para ti ser sierva de Abraham que la hija del rey de Egipto. Y así se la dio a Abraham para que sea la sierva de Sara, su mujer. Ahí empezó una historia de competencia y conflicto entre dos princesas, Sara, que su nombre en hebreo es princesa, así puede ser traducido, y Agar, que era la hija del faraón, también una princesa. Así pues, Agar, la segunda esposa de Abraham, no era cualquiera, sino la hija del rey de Egipto. Por eso es que también se le considera árabe, por venir de Egipto, y por ello a su hijo Ismael se le identifica a él y a su descendencia como un arquetipo de la civilización árabe, quien más tarde fue, en su mayoría, musulmana. Abraham tenía sus esperanzas puestas en este nieto del faraón, que de él saldría la descendencia que cumpliría la promesa divina: en ti serán benditas todas las naciones en la tierra. Pues, ¿qué nación podría ser tan poderosa para que en ella se bendicieran todas las naciones de la tierra? Pues no está mal que el nieto del faraón y el hijo de Abraham, qué gran unión, puedan tener a esta descendencia. Pero de repente, una visita inesperada cambiaría el rumbo de toda la historia. Después de que Abraham fuera circuncidado y dejara de ser Abram y se convirtiera en Abraham,
se le anuncia que su mujer de 90 años le dará a luz a un hijo. Y tanto él como Sara, su mujer, se ríen. Y por eso es que ese hijo será llamado Yitzhak, que en hebreo significa se reirá. Literalmente, Dios le dice a Abraham que todas las promesas que le había hecho, como en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumplirían con este segundo hijo. Pero como ya dijimos, Abraham ya tenía otros planes con Ismael. Así que la respuesta de Abraham a esta promesa divina nos sorprende. En vez de celebrar el nacimiento de un hijo con Sara, entiende que este hijo nuevo no será más sino que la competencia a aquel a quien ya tenía planes y había puesto su confianza. Y por eso es que Abraham le responde a Dios, Lu Ishmael hijiel lefaneja. Dios le anuncia esto y la respuesta no es, ok, gracias, bendiciones a Dios, sino, ojalá que Ismael viva delante de ti. Abraham no le terminó de agradar que Dios le prometiera un hijo aparte de Ismael. Abraham se empeñó en Ismael también, a lo que Dios le responde que aunque es cierto que la promesa divina será cumplida con Isaac, a Ismael también le espera un gran futuro. Ahora piénsalo bien, para Ismael, el hecho de que un hijo nuevo naciera no era para nada sencillo. Las leyes antiguas, por ejemplo en el Código de Hammurabi, cuenta que si una mujer es estéril y da a su sierva a su esposo para que ésta le dé descendencia, este hijo de la sierva va a ser el heredero. Pero si luego, por algún motivo, la estéril llegara a dar a luz, la primogenitura, la herencia, pasará a este segundo hijo, porque es el hijo de la mujer de verdad. Para Ismael, que ya tenía 13 años entonces y entendía bien todo lo que estaba pasando, el nacimiento de Yitzhak significaba perderlo todo, perder todo su futuro. Así que nació Yitzhak y creció junto a Ismael, y como te puedes imaginar, las cosas no tardaron en complicarse. El texto bíblico dice que Sara vio como el hijo de Agar, Metzahek. ¿Qué significa eso? Pues hay discusión, pero Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, interpreta que Metzahek es literalmente que se reía. Cuando todos estaban felices por el nacimiento de Yitzhak, él se reía y decía, ¿no veis que yo soy el primogénito? ¿No veis que yo soy el heredero? ¿De qué os alegráis tanto? Es por eso que cuando Sara pide que la sierva e Ismael se vayan de su casa, le dice, expulsa a esa sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo, con Yitzhak. Así que la pelea era, ¿quién es el heredero de la promesa de Abraham? Esto nos hace pensar que para Ismael la existencia de Yitzhak significa perderlo todo. Esto es muy diferente, por ejemplo, de la pelea que vendría en la siguiente generación por la primogenitura entre Jacob y Esaú, que por cierto representa, según la tradición judía, a Roma. Estos reconocen la existencia del uno del otro, pero discuten por quién merece más ser el primogénito. Nuestros sabios nos dicen, Maaseh Avot Siman Lavanim, es decir, las obras de los padres, ¿sí?, de los antiguos, los que están escritos en la Torá, son señales proféticas para los hijos. Entonces, tenemos que entender que todo lo que ocurrió allí nos va a ayudar a entender el conflicto que dura ya más de 1 milenio y todas las cosas que están pasando. Es interesante ver que tanto Jacob y Esaú, por ejemplo, tienen la misma madre. Si hemos dicho que Esaú representa a Roma, la religión que se expandió a partir de Roma es el cristianismo. Y los descendientes de Jacob son el judaísmo en el día de hoy. Y tanto el judaísmo como el cristianismo, tanto Jacob como Esaú, tienen la misma madre, es decir, salen del mismo lugar, tienen una misma base. Luego hay una discusión encima de esta base, pero las dos religiones y civilizaciones tienen una base común sobre la cual discutir en el peor de los casos o dialogar en el mejor de ellos. Las influencias de una religión con la otra, ¿sí?, hacia los dos bandos, es clarísima para el que es sincero y estudia las cosas de manera parcial. Sin embargo, el judaísmo y el islam no tienen conversación, nunca la han tenido.
no tienen base conjunta. El Islam dice que los judíos cambiaron la Torá y por eso hubo necesidad de una nueva revelación, el Corán. Para ellos, quien fue sacrificado incluso por Abraham no fue Isaac su hijo, sino Ismael. Diferente del cristianismo, que en su mayoría dice, está bien lo que el judaísmo dijo, o lo que Israel dijeron, pero hay algo más que ellos se han perdido. El Islam dice, está mal. Ellos no pintan nada. Los libros de Israel no son sagrados ni inspirados. El pueblo ya no es escogido, sino quien crea en el Islam es el escogido y se terminó. Ellos o nosotros. Claro que no son así todas las ramas del Islam, pero eso lo veremos después. Pero esto, que se ha popularizado tanto, tiene raíz en la visión ya vista de Ismael, ¿sí? Que la misma existencia de Isaac me deja sin herencia. Si aceptamos la existencia de este, nos quedamos nosotros sin. El Islam ha conquistado durante la historia muchísima tierra. Puedes ver en el siguiente mapa, todos los lugares en verde son tierras mayormente pobladas por musulmanes o países directamente declarados musulmanes. Pero la existencia de un país de 7 millones de personas al lado de los 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo despierta sentimientos muy profundos en el mundo musulmán. Y ahora entienden el porqué. En el subconsciente colectivo de algunas ramas del Islam, por herencia de Ismael, la existencia de los judíos es profundamente molesta. Basta solamente con ver este hadiz, que es citado en los estatutos del grupo terrorista Hamas como uno de sus objetivos, y citan lo siguiente. El profeta, que la paz y la bendición de Alá sean con él, dijo: la hora no vendrá hasta que los musulmanes combatan con los judíos y los maten. Los judíos se esconderán detrás de las rocas y árboles, y estas rocas y árboles dirán: oh muslim, oh siervo de Alá, hay un judío detrás mío, venid y matadlo. Todos los árboles dirán esto, en excepción al, espero que lo diga bien, el Harakat, ¿sí? Ya que es un árbol de los judíos. Hace 10 años aproximadamente, un imán principal en Palestina, en un evento oficial de Fatah, ¿sí?, el gobierno que dice ser político y no religioso, citó esto después de ser invitado por alguien a hablar, que por cierto llamó a los judíos ahí descendientes de cerdos y monos. Él citó el hadiz y afirmó: los judíos lo saben, y por eso plantan miles de árboles Hardak en sus colonias. No es cierto, pero eso es lo que dijo. Pero no os preocupéis, hay esperanza. El texto bíblico, luego de este episodio de conflicto, nos sorprende con un versículo que dice: Vaikberu oto Yitzhak ve Ishmael banav el meharat hamachpelah. Es decir, y lo enterraron a él, Yitzhak e Ismael, en la cueva de Machpelah. Vemos que Ismael regresa para enterrar a Abraham y acepta el orden. Primero Yitzhak y luego Ismael. Y eso también es señal que, según nuestra tradición, el pueblo musulmán rectificará su relación con Yitzhak en los últimos tiempos. Y nuestra esperanza son esas ramas del Islam que a día de hoy están dispuestas a entender que tenemos un mismo padre, Abraham, y que están dispuestos a darle valor a la tradición en la cual se inspiraron ellos para fundar su religión, para entender el valor y la luz que el pueblo de Israel tienen para darle al mundo y a establecer la conversación de nuevo de unos con otros y rectificar esa separación que hubo entre Yitzhak e Ismael en vida, para terminar juntos enterrando a Abraham, aceptando que tenemos un mismo padre. Y lo mismo de nuestro lado, que empecemos a aceptar que también otras religiones tienen un gran valor a nivel histórico, aunque no sean parte de la nuestra. Aprendamos, por ejemplo, de las ramas místicas, los sufíes y los cabalistas, que tuvieron la oportunidad de entender cuánto hay en común y que las diferencias forman parte también de un plan divino. Esas ramas existen, pero como todo, en día de hoy, las voces de los extremistas de ambos lados son las que toman las portadas de la prensa polarizadora y tienen protagonismo. Así que esperamos pronto la reunión de Isaac e Ismael, quien a pesar de todo fue amado por Abraham,
porque éste entendió proféticamente que estos tenían un papel para expandir su fe monoteísta en el mundo y al final reconocer también que en Isaac te será dada descendencia. Esperemos que esta conversación se establezca a día de hoy, porque parece ser que el ir un poquito más allá y ver las cosas de una manera más espiritual es nuestra única esperanza, porque a nivel político y siguiendo agarrados a extremismos no vamos a ningún lugar. Esta ha sido la historia profética de Isaac e Ismael y cómo nos afecta hasta el día de hoy. Si te ha gustado el video, déjame like. Obviamente que tienes mucho que opinar y que decir, déjamelo en los comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video. Si no estás suscrito a este canal y quieres más contenido como este, puedes hacerlo en el botón de suscripción y activando la campanita para que te avisen de más contenido. Y si quieres ver otro vídeo muy interesante, te lo dejo por aquí. Shalom.